Buenas tardes, queridos hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes en esta tarde? Espero que estéis bien, espero que muchos de ustedes se puedan añadir a partir de ahora a esta retransmisión que estamos haciendo en directo desde la isla de Tenerife, cuando tenemos en este momento las 18:03 minutos de la tarde. Le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. Vamos a estar un rato juntos y en esta tarde me gustaría que tomáramos conciencia primero de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está tratando de enseñarnos. Porque detrás de cada cosa, detrás de cada situación, detrás de cada acontecimiento, siempre hay algo que aprender. Y yo creo que en esta ocasión la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, como nunca antes, deberíamos estar pendientes de las lecciones espirituales, de las cosas que el Señor nos está tratando de mostrar y de enseñar con toda esta situación del famoso coronavirus que ustedes ya saben que está sucediendo. He estado escuchando esta tarde un mensaje que mandaba el pastor Enrique Montenegro desde Madrid. En fin, hablándonos de una situación tremenda donde incluso ha habido hermanos en Madrid, que creo que es la comunidad, si no me equivoco, que más afectados tiene, hermanos que han caído enfermos, hermanos que han muerto, incluso comentaba también de algunos pastores. Es decir, la situación no es una risa, no es para tomárselo a broma, no es una fiesta, no son vacaciones forzadas, sino es una situación de emergencia. Es una situación grave por la que debemos de orar para que el Señor primeramente nos guarde, el Señor nos ayude, seamos responsables, por favor. Decía el pastor Enrique Montenegro algo muy interesante. Ya en el Antiguo Testamento ya se decía que a ciertas y determinadas personas, para no contagiar al resto de los hijos del pueblo de Israel, para no contagiarlos, tenían que expulsarlos y ponerlos fuera del campamento. Saben que, por ejemplo, pasó con Miriam durante un tiempo cuando estaba leprosa y también hay otros casos de personas que tenían que ser excluidas, separadas de la comunidad, del campamento, para que de esa manera no contagiaran, para que de esa manera no se contagiara más gente con la enfermedad que ellos tenían. Fíjense qué curioso, ¿no? Un Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa, con unos milagros realmente espectaculares, por cierto, únicos e irrepetibles en la historia de la humanidad. Un Dios que había abierto el Mar Rojo para que su pueblo pasara por tierra seca. Un Dios que había hecho auténticos prodigios, de los cuales hablaremos en esta tarde un poco con la Biblia en la mano cuando estuvieron en Egipto. Un Dios que los alimentó con el maná en el desierto, con agua de las rocas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a los que contraían ciertas y determinadas enfermedades se les decía que los sacaran fuera del campamento. El lavado de las manos y también de los pies era algo muy, muy importante y necesario. Y miren ustedes por dónde los años, los siglos, las generaciones han pasado y se sigue recomendando ahora, más que nunca, que la gente se lave un número incontable de veces las manos. Qué cosa que volvemos otra vez a hacer referencia a mandamientos, a prácticas que ya el Señor dejó claramente establecidas desde los tiempos del Antiguo Testamento. El lavado de las manos, el cuidado de la higiene. Incluso, no sé si muchos de ustedes saben, me imagino que sí, que cuando salían fuera del campamento a hacer sus necesidades, la Biblia dice que tenían que tapar sus excrementos. Dice, porque el campamento en el que ustedes están es santo. Hay que proteger al pueblo en la medida de lo posible y todo lo que podamos hacer para prevenir de cualquier contagio, de cualquier enfermedad, pues había que hacerlo. Tenían que llevar todos una especie de palo o de estaca para tapar sus excrementos y de esa manera no contaminar al campamento. Primero porque era un campamento santo donde Dios estaba en medio de su pueblo, pero seguro también por medidas higiénicas. Y es muy importante que tengamos presente todas las normas, todas las reglas que se nos están pidiendo que cumplamos, sobre todo el no salir de casa. Sobre todo el no salir. Eso es lo más importante. Ahora mismo esa es la única medicina, esa es la única posibilidad que existe en este momento, a menos que se invente
una vacuna lo antes posible, un medicamento. En este momento lo único que podemos hacer es recluirnos en nuestras casas, sin quejas, sin estar lamentándonos, sin estar protestando, sino dando gracias a Dios, porque menos mal que podemos pasar este tiempo en nuestras casas. Que a ninguno nos gusta estar tantas horas y tantos días, y ahora en este caso semanas, o tal vez meses, vete tú a saber, sin salir de nuestras casas. Bueno, hermanos, damos gloria a Dios. En todo y por todo, damos gloria a Dios. Yo les he pedido, para los que no lo sepan, a los hermanos del Centro Vida Nueva, que todos hagan un cartelito, que muchos de ustedes han hecho, y me han mandado las fotografías, donde les he pedido que por favor pongan un cartel con las palabras prohibido quejarse. No es el momento para estar quejándonos. No es el momento ahora para estar lamentándonos. Ahora es el momento de estar tranquilos, en casa, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para leer la Biblia, para estar en familia, y es una manera de autoprotegernos. Y nadie mejor que nosotros mismos nos vamos a proteger. Es tremendo ver cómo ya están haciendo selección de pacientes, a quién atendemos, a quién no atendemos, a quién dejamos morir, a quién le decimos que se quede en casa, realmente ya prácticamente para morir. Es una situación realmente única en la historia de la humanidad. Gripes, virus, ha habido muchos a lo largo de la historia, pero como esta, nunca. Como esta, nunca. Además, es un virus, permítame la expresión, no se ofendan ni se rajen las vestiduras por lo que voy a decir ahora, pero es un virus justo, en el sentido de que afecta a todo el mundo. Da igual si eres blanco o negro, rico, pobre, cristiano, budista, musulmán o nada. Es un virus que no respeta a nadie. Y en este sentido es como la muerte, ¿no? La muerte puede ser el hombre más rico del mundo, pero te vas a morir exactamente igual que la persona más miserable con menos poder adquisitivo de la tierra. No importa la edad que tengas, no importa si eres joven, anciano, niño, adolescente o recién nacido. La muerte no perdona a nadie. La consecuencia del pecado es la muerte, amigo. Y nos guste o no, nos va a sorprender y algunos estarán preparados, otros no, pero lo que está bien claro es que no hay nada más justo que la muerte. Para todo el mundo igual, para todo el mundo igual. Y en este caso, pues vuelve otra vez a pasar lo mismo. Ahora, yo estaba en esta tarde, antes de conectarme, meditando acerca de unos capítulos que he leído y me gustaría pedirles que ustedes los leyeran, por favor. Del capítulo 7, al capítulo 11 del libro de Éxodo, encontramos la historia de las 10 plagas. Las 10 plagas que el Señor envió a Egipto. Tengo un libro que en forma de matzá, en forma de, como si fuera una torta, estas típicas tortas que se comen, panes sin levadura, en los tiempos en los que se celebra la Pascua en Israel, con todas las explicaciones, tanto en hebreo como en español, de lo que se come, por qué se come así, las canciones, los juegos, las recetas de cocina, los salmos que se leen, etcétera, etcétera. Y en estos próximos días Israel va a celebrar, todo el pueblo de Israel va a celebrar la famosa Pesaj, que viene de pasas, que significa saltar, pasar. Todo este tema de las plagas lo he estado analizando en esta tarde y es muy, muy, muy interesante. Quisiera, si me permiten, compartir algunas cosas con ustedes. Cada plaga, fueron 10. Cada plaga humillaba a una deidad que supuestamente estaba para proteger a Egipto de langostas, había deidades que protegían a los animales, al mismo faraón, al río Nilo, etcétera, etcétera. Pero las deidades de Egipto, a la hora de la verdad, no sirvieron prácticamente para nada ninguna de ellas. Los dioses que tenían que proteger al país hicieron el ridículo. Dios desmanteló y humilló a cada uno de los ídolos, a cada uno de los dioses de los egipcios, incluido al mismísimo faraón, que se creía que era un dios. Pues hasta el mismísimo faraón fue humillado. Yo creo que el que más fue humillado y el peor que lo pasó fue faraón.
porque se dio cuenta de que él no era tan Dios y tan divino como decía que era. Las plagas que mandó el Señor a Egipto, repito, desde el capítulo 7 al 11 del libro de Shemot o el libro de Éxodo, me gustaría pedirles que lo leyeran, son muy interesantes, demostraban el poder de Dios. Dios estaba controlando la situación desde el minuto 1 hasta la salida de Israel de Egipto. Dios sabía lo que iba a ocurrir, de hecho, a través de Moisés y a través de Aarón, le comunicaban al faraón en todo momento lo que iba a ocurrir. Algunas plagas, hay que decir para hacer honor a la verdad, algunas plagas, sobre todo las primeras, pudieron ser un tanto imitadas por los hechiceros y por los brujos que tenía en la corte el faraón. Pero llegó un momento en el que se dieron cuenta de que todo aquello era producto de un Dios mucho más poderoso que lo que ellos tenían, y se dieron cuenta de que tenían que pedir oración. De hecho, el faraón pide en varias ocasiones oración. Aparentemente parece que se arrepentía, aparentemente parece que se humillaba y reconocía, pero sabemos que Faraón era una persona tremendamente endurecida, totalmente cauterizada su conciencia y su entendimiento, y ahí podemos ver cómo a veces hay personas que ven maravillas, ven incluso y hasta experimentan en carne propia milagros, pero que no se convierten, no se convierten. Por otra parte, veo que en cada plaga era como una especie de un proceso. Una plaga llevaba a la otra y empezó con la primera, la plaga de sangre, hasta la última, la muerte de los primogénitos, una especie de cuenta regresiva. Cuando empezaba una plaga, pues era la indicación de que el tiempo se estaba cortando. Algunos comentaristas opinan, yo he leído en algunos comentarios que más o menos el periodo de las 10 plagas en Egipto duró aproximadamente como un año. Aproximadamente en un año se llevaron a cabo las 10 plagas. Casi diríamos que a plaga por mes, más o menos, ¿no? Y al final la idea era primero que Faraón reconociera a Dios, que no hay otro Dios que el Dios del pueblo de Israel en aquel momento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como también se le conoce, que los egipcios se dieran cuenta de que sus ídolos, sus divinidades no servían absolutamente para nada, pero permítame añadir algo. No solamente los ídolos de los egipcios en aquel momento no sirvieron absolutamente para nada, no sirvieron para proteger al pueblo de Egipto, sino que no sirven para nada hoy en día tampoco. Quiero dejar esto bien claro porque la Biblia nos dice, hay un salmo hermoso, si no recuerdo mal, creo que es el 115, dice que todos los ídolos de las naciones, no solamente los de los egipcios en aquel tiempo, sino los de los españoles, y los de los latinoamericanos, y los de África, y los de cualquier parte del mundo, todos los ídolos e imagen de las naciones tienen boca, pero ninguno habla. ¿Se han dado cuenta? Tienen ojos, pero ninguno ve. Tienen oídos, pero ninguno oye. Tienen pies, pero no caminan. De hecho, ustedes saben perfectamente que cuando llega la época de Semana Santa, pues los que creen en esos ídolos, los que creen en esas imágenes de piedra, de oro, del material que sean, tienen que sacarlos de sus templos y volverlos a meter porque son incapaces de moverse por ellos mismos. Y eso dice la Biblia, que son ídolos muertos, mudos, ciegos, sordos, que no tienen poder para hacer daño, pero tampoco para hacer el bien, porque son muertos, son imágenes creadas, formadas por las manos del hombre, y es terrible ver cómo hay millones y millones de personas que depositan su fe y su confianza en ídolos muertos, en ídolos mudos que no sirven absolutamente para nada. Y permítame, antes de seguir adelante, por favor, leerles unos versículos que, dicho sea de paso, se encuentran, estos versículos que voy a leer ahora, en todas las Biblias del mundo. En todas las Biblias del mundo. Dice lo que voy a leer ahora. Y son los famosos 10 mandamientos. Que, por cierto, en los catecismos católicos, pues por lo menos en mi época, no se enseñaban tal y como están escritos en la palabra. Y dudo que hoy en día también lo enseñen, porque evidentemente si enseñan esto,
pues quedan en evidencia, ¿no? Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, aunque también pueden leerlo en Deuteronomio capítulo 5, del 1 al 21, dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Me logré aprender casi todo, no todo el capítulo, pero sí los primeros versículos, desde el 1 hasta el 17, en hebreo. Y es muy interesante porque este texto, el nombre que aparece para la palabra Dios es Elohim. Vaidaber Elohim et kol hadebarim haelech lemor lo yishyech leja Elohim. Lo yishyech leja Elohim al panay. Sí, no tendrás dioses delante de tu cara, no tendrás dioses delante de tu rostro, no pondrás dioses delante de tu vida, ¿verdad? Y esa palabra, ese nombre Elohim, es un nombre, es un término polivalente. Se utiliza en el primer versículo de la Biblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En el principio creó Elohim. Ese es el primer nombre que encontramos en nuestras Biblias para referirse a Dios, Elohim, que tiene una connotación de pluralidad. Prueba de ello, fíjense qué connotación de pluralidad tiene el término Elohim, que aquí en los 10 mandamientos, en el versículo 3 de Éxodo 20, dice: no tendrás dioses. Y la palabra dioses es la misma palabra de Génesis 1.1, Elohim, porque es un término polivalente que se puede aplicar a la hora de hablar del Dios vivo y verdadero, del creador del universo, pero también se puede aplicar a la hora de hacer referencia a dioses, a imágenes, a ídolos. Y es un término, como es polivalente, acabo de decir, también se emplea a la hora de la reunión de los jueces. Dios habita en la reunión de los dioses, dice uno de los salmos. Y ahí hace referencia a los jueces, a los que imparten justicia, ¿verdad? Que en cierto sentido, en ese caso, digamos que por lo que ejercen, por impartir justicia, se sobreentiende que un juez tiene que impartir justicia, ¿verdad? Pues hace una función parecida a la que Dios hace, porque Dios también, como juez justo de toda la tierra, imparte justicia. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses ajenos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Totalmente prohibido fabricar, construir, hacer imágenes, esculturas y postrarnos ante ellas, porque dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni postrarse, ni rendirle culto, ni postrarse, ni prestarle ningún tipo de honra, ningún tipo de reconocimiento o de honor. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ojo, de los que me aborrecen. Pero también dice la Biblia que ese mismo Dios hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, que no saquemos las cosas del contexto. Es uno de los versículos que muchas veces los han sacado del contexto y forman un pretexto. Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y cortan, mutilan el texto, no siguen pronunciándolo. No, pero el texto no dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y ahí se detiene, sino que añade de los que me aborrecen. Y en el caso de nosotros los cristianos, en el caso de nosotros sus hijos, su amada iglesia, su amada esposa, nosotros es todo lo contrario. Nosotros no aborrecemos al Señor, nosotros lo amamos o intentamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, como dice el famoso Shema, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Ve'ahavta Adonai Eloheja, Bechol levaveja, Uchol nafeja, Uchol meodeja, con todos tus recursos, con todas tus fuerzas, con toda tu capacidad, amar a ese Dios. Muy bien. No tomarás el nombre de Dios en vano. Es una lástima ver cómo incluso hay creyentes que mencionan el nombre de Dios
para tonterías. Por favor, seamos serios, seamos maduros en esto. No estemos mencionando el nombre de Dios por cosas que no vienen a cuento. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate de ese día de reposo. Que por cierto, ¿cuál es? ¿Cuál es el día de reposo? El día de reposo, Dios se lo enseñó nada más y nada menos que al primer hombre, a la primera pareja, a Adán y a Eva. Y le dijo, he trabajado, he hecho mi obra en 6 días, y el séptimo yo he reposado, Shevet. El séptimo me he parado. No hay obra creadora. Al no hablar Dios, al no ordenar Dios con el poder de su palabra, que se ejecuten, que se materialicen, que se cristalicen una serie de cosas, automáticamente cesó la creación. Para recordar la obra creadora de Dios, Dios santificó el Shabbat. Dios santificó el último día y le dijo a Adán y a Eva, que no eran judíos, que no eran del pueblo de Israel, eran seres humanos, les dijo, el séptimo día hay que santificarlo, hay que apartarlo de una manera especial, ¿de acuerdo? 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Es decir, aquí el Señor nos está enseñando un principio fundamental, saber organizarnos, saber distribuir las actividades en un periodo de 6 días. Dice, mas el séptimo día es reposo. De ahí que se saluden hasta el día de hoy todos los judíos del mundo en el séptimo día con el famoso Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, reposo y paz, o paz y reposo. Y dice que en el día de reposo no hay que hacer ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Esto es respetar también los derechos de los pobres animales, ¿verdad? Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor, el Creador, los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué interesante, cuántas explicaciones, ¿no? Es el único mandamiento que recibe una explicación tan extensa para su cumplimiento. Sigo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pablo dijo en una de sus epístolas que este es el primer mandamiento o el único mandamiento con promesa. Al honrar a tu padre y a tu madre, tus días serán alargados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. Realmente el texto dice más bien no asesinarás, porque claro, si no entraríamos aquí en una especie de contradicción. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel recibía órdenes para ir a la guerra? A la guerra no se va a contar el cuento de Caperucita Roja. A la guerra se va a matar, y a que no te maten. Es que el texto realmente dice más bien, no asesinarás. ¿Vale? Es un matiz que marca una diferencia entre matar injustamente, no asesinar, ¿de acuerdo? El primero que, no digo que mata, pero el primero que acorta la vida y el primero que le dice al hombre, el día que pecares morirás, es Dios. Por lo tanto, el pecado produce muerte, ¿de acuerdo? No cometerás adulterio, es respetar los principios de la familia. No hurtar, respetar la propiedad ajena. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí habla del vocabulario, de la forma correcta de hablar. No codiciar, cuidado con codiciar, cuidado con querer ir más allá de lo que Dios te ha dado. No codiciar la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo, ni su coche, ni su casa, ni su teléfono, ni sus propiedades, ni su patrimonio. No darle lugar a la codicia. Teniendo sustento y abrigo, dice la palabra del Señor, estemos contentos con esto. Y termino con el verso 17, que dice, no codiciarás la mujer. Bueno, ya lo leí, perdón. Ese es el último mandamiento. Desde el versículo 1 de Éxodo 20 hasta el 17 encontramos los 10 mandamientos. ¿Por qué en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia católica, cuando asistíamos a ella o cuando estudiábamos en colegios de sacerdotes, por qué no se nos enseñó esto?
¿Por qué se decía en aquel tiempo, en el catecismo de mi época, que el primer mandamiento de la ley de Dios es amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué no se nos decía literalmente lo que dice la Biblia? Por si alguien se está preguntando y si alguien dice, bueno, pero esta es la Biblia evangélica, ¿no? Esta es la Biblia protestante, esta es la Biblia de ustedes, como dicen algunos, ¿no? La Biblia de ustedes, ¿no? Como si fuéramos una especie en peligro de extinción, una especie de extraterrestre. Esta es la Biblia de ustedes, ¿no? Pues no, señor. No, señor. Miren, aquí detrás mío, no sé si ustedes pueden ver, creo que sí, aquí arriba tengo un montón de Biblias. Y otras que tengo por otras partes. Miren, aquí arriba tengo yo un montón de Biblias de diferentes versiones y tengo varias Biblias que son Biblias, digamos, tal vez la expresión no es la correcta, pero para que nos entendamos, Biblias católicas, es decir, de editoriales católicas. Saben ustedes, o deberían de saber, que una de las Biblias que generalmente es la que se suele utilizar mucho dentro del mundo del sector del ambiente católico es la versión Nácar Colunga, así es como se conocen las versiones católicas. Pues en las versiones de la Biblia católica, ustedes si la tienen a mano pueden por favor buscar ahora mismo lo que les digo, vaya al segundo libro de la Biblia, empezando por el principio, ¿sí? Esto se llama el libro de Éxodo, libro escrito por Moisés, y usted va a encontrar los 10 mandamientos exactamente igual que como yo los he leído en esta tarde. La única diferencia que podrá encontrar es en cuanto al nombre de Dios, que en estas Biblias, digamos, de más uso dentro del mundo evangélico, aparece la palabra Jehová o el nombre Jehová, aunque hay una versión que es la versión de las Américas que suele traducir Señor, y en las Biblias más bien, digamos, católicas, dice Yahvé. ¿Cuál es la mejor versión? Bueno, mi recomendación es que de 1960 hacia adelante, no quiero ninguna. Créanme, no quiero ninguna. Se ha tratado de hacer versiones tan simplonas, tan accesibles a la gente, que a veces rebajan la profundidad del lenguaje bíblico. Mire, si usted no entiende ciertas y determinadas palabras, vaya a un diccionario e infórmese. Pero hay versiones de verdad que parecen tebeos. Hay versiones que rebajan tanto la profundidad del texto que sinceramente no las recomiendo. Las Biblias, versión católica, generalmente suelen tener una buena traducción. La Biblia Reina Valera no es una mala traducción. Vamos a ver, estamos hablando de que el Antiguo Testamento, que se llama en su idioma original la Tanaj, y ahora le voy a explicar por qué, espero no olvidarme, recuérdeme por qué al Antiguo Testamento se le conoce como Tanaj y nosotros le llamamos Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, salvo algunas porciones del libro de Daniel, etcétera, se escribió en el idioma hebreo. ¿Sí? El hebreo fue el idioma que el Señor escogió para que se escribiera todo el Antiguo Testamento. Y el griego, el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Quisiera mostrarles algo que tengo por aquí. Esta tabla, no sé si se ve bien, no sé si la luz molesta un poquito. ¿La ven bien, hermanos? Aquí tienen ustedes las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Originalmente, las Biblias en hebreo más antiguas se escribieron sin vocales. Realmente el hebreo bíblico, el Aleph Bet, efectivamente, el idioma bíblico, el hebreo antiguo, no tiene vocales. Fueron los masoretas los que después se encargaron de diseñar un sistema vocálico para la correcta pronunciación de los textos de la palabra de Dios, ¿sí? Es un idioma muy hermoso, un idioma que llevo muchos años, algunos años estudiando, me apasiona, es un idioma que me gusta muchísimo. Gracias al Señor he logrado aprender y a escribir en hebreo y digamos que también en el hebreo moderno, que es totalmente diferente al hebreo bíblico, no tiene nada que ver, digamos que me defiendo.
y en estos 14 últimos años de mi vida he estado viajando muchísimo a Israel, 3, 4, 5 veces por año. Si Dios lo permite, en este año tendríamos que ir, pues si no recuerdo mal, me parece que son 6 o 7 viajes, que sea la voluntad de Dios. Me he dado cuenta de que el Señor, cuando hace las cosas, las hace bien. Y el idioma hebreo es un idioma muy rico, muy profundo. Y antes de que se me olvide y pase el tiempo, les voy a explicar por qué se llama el Antiguo Testamento Tanaj. Nosotros clasificamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos los libros poéticos, ahí entra el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el Cantar de los Cantares. Tenemos algo que llamamos profetas mayores y profetas menores, no porque sean más importantes los mayores que los menores, ni mucho menos, sino por la extensión del documento que escribieron. Hay 12 profetas menores que escribieron menos cantidad, digamos, de texto, que por ejemplo Isaías, que escribió 66 capítulos, tiene su libro, o Jeremías. Bien. Tenemos libros proféticos, libros históricos y tal. Pero el pueblo de Israel, los judíos, dividen el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento en 3. Torah, Nevi'im y Ketuvim. Torah, Nevi'im, Ketuvim. La Torah, que empieza por la letra Tav, que es la última del Aleph Bet, la última del alfabeto, para que nos entendamos del idioma hebreo. Es la primera letra de la palabra Torah. La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿vale? ¿Puede decirlos usted conmigo en español? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que forman la ley, la Torah. La instrucción de Dios. Eso fue lo que Dios le dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos ya la T de la palabra Torah. A continuación tenemos una segunda clasificación que son los Nevi'im. Nevi'im es la palabra en plural de la palabra Nevi, que es la palabra para profeta. Un profeta es un Nevi. Nevi'im serían los profetas. Ahí hay una segunda clasificación. Y nos quedamos con la primera letra de la palabra Nevi'im, que es la Nun, la N para nosotros. Y vamos a la tercera clasificación. Ketuvim, que viene de la palabra Ketuv, que significa escrito. Ketuvim, todo lo que termina en in, un dato interesante, todo lo que termina en in es terminación plural. Es el equivalente a la S, ¿vale? En nuestro idioma. Casa, la S, casas. Niño, la S, niños. Así sucesivamente. Bueno, todo lo que terminan con esa pequeña letra que se llama Yod y la Men Sofit, pues es siempre plural, ¿de acuerdo? Masculino plural. Bien. Entonces de ahí sacamos la palabra Tanaj, de la T de Torah, de la N o de la Nun de Nevi'im, y de la Hav Sofit de la palabra Ketuvim, pero se escribe al final es la Hav. Entonces, Tanaj es el nombre que se le da al Antiguo Testamento. No sé si me estoy explicando, si les estoy aburriendo, pero si con un dedito así al aire me pueden indicar si me han entendido bien la explicación de por qué se llama el Antiguo Testamento Tanaj, se lo agradecería. Muchas gracias, muchas gracias. Madre mía. Vale, perfecto. A ver, escríbanme ahora ustedes cómo se llama el Antiguo Testamento en hebreo. A ver si lo han entendido bien. ¿Cuántos dedos? Gracias, hermano, gracias. Gracias, aplausos de Miguelina. ¿Cómo se llama el Antiguo Testamento en hebreo? Según lo que les acabo de enseñar ahora. Tanaj, muy bien, Beatriz, muy bien, Iván, Tanaj, con la J final, muy bien, Verónica, Tanaj, muy bien, Alison, Tanaj, Ana, Tanaj, Melissa, Yasmi también, Tanaj, exactamente, Tanaj,
de Torá, Nevi'im y Ketuvim. Perfecto, perfecto, muy bien, vale. Veo que lo habéis entendido perfectamente. Es que sois gente muy inteligente, ¿eh? Soy gente muy lista y pilláis así las cosas al vuelo. Así que, en cuanto a la pregunta, ¿cuál es la mejor versión? Bueno, realmente más que traducciones literales del idioma hebreo, muchas veces lo que se ha tenido que hacer es una adaptación al idioma al que se quiere traducir el texto hebreo, el texto original, ¿sí? Hay hebraísmos, es decir, hay expresiones típicas de Israel, típicas del idioma hebreo, que no se pueden traducir literalmente a ningún idioma del mundo. No sé si me está escuchando algún argentino. Me gustaría saber, porque voy a decir algo que solamente los argentinos me van a entender. Ni los venezolanos, ni los colombianos, ni los panameños, ni los españoles me van a entender. ¿Hay por casualidad conectado algún argentino? Voy a esperar a ver si me sale en la pantalla si hay algún argentino o alguna argentina que me esté escuchando, que me esté viendo en esta tarde, para que vean lo que estoy tratando de mostrarles acerca de cómo a veces hay que adaptar el idioma más bien que traducirlo literalmente, lo cual es totalmente imposible. Vamos a ver, estoy esperando a ver si me escribe a alguien, si es un argentino. Vamos a ver si hay algún argentino en línea. No me digan a mí que no hay ningún argentino, no lo puedo creer. Los argentinos son omnipresentes, están en todas partes. Adrián me dice que para mí la Biblia de las Américas y la versión Reina Valera del 60 es la mejor. Matías está aquí. Bueno, mi yerno. Bueno, gloria a Dios. Por lo menos hay un argentino. Por lo menos hay un argentino. Sí, desde Argentina, Andrea, Jacqueline. Gracias. Perfecto. Buenas tardes a toda la familia. Jorge Ramón. Los argentinos utilizan, por ejemplo, la siguiente expresión. Me siento o me he sentido como chancho en cancha de bocha. Como chancho en cancha de bocha. ¿Entendieron los que no son argentinos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pues, y Daniela Moreno. Bueno, si está Daniela por ahí me habrá entendido perfectamente. Los argentinos, los mexicanos, los venezolanos, los ecuatorianos, los españoles, todos tenemos nuestras expresiones. Muchísimas expresiones que son típicas, ¿no? Son expresiones de la idiosincrasia de los pueblos. Me sentí como un estúpido, me sentí fuera de lugar, me sentí mal en ese sitio, metí la pata, etcétera, etcétera. Son distintas expresiones, ¿no? Me sentí como chancho en cancha de bocha, como un cerdo en el terreno donde se juega a las bolas criollas o a la petanca, como lo llaman en algunos lugares, ¿se dan cuenta? Entonces, en los traductores, cuando se encontraban con los pergaminos, muchas veces tenían que adaptar, muchas veces tenían que adaptar el idioma hebreo al castellano, al inglés, al alemán, en fin, al idioma que fuera. Imagínense lo que sería explicarle a un ciego, un hombre que nunca ha visto, explicarle lo que son los colores. Le puedes explicar a un ciego lo que es una silla, la puede tocar, lo que es un animal, pueden tocar las facciones de la cara de una persona, pueden oír el ruido de un avión volando, o la sirena de una ambulancia, de un coche de bomberos. Pero ¿cómo explicarle a un ciego lo que son los colores? Si es que no ha visto nunca ninguno, no sabe lo que es el blanco, el negro, el amarillo, el rojo, el azul. Se le puede decir, mira, el mar es azul, pero como si no le dijeras nada. La bandera de España, o la bandera de Japón, o de Argentina, o de Estados Unidos, tiene estos colores. No te va a entender, porque le estamos hablando con unos términos y con unos conceptos que no puede entender, porque para un ciego los colores no existen. ¿Se da cuenta? Entonces la Biblia que tenemos nosotros, gracias al Señor, no es una mala traducción, ¿vale? Está muy bien, está bien, no está mal. Hay algunas cosas que se pueden, no digo corregir, pero hay que explicarlas
Pero no hay necesidad de dar tantas explicaciones a lo mejor en el hebreo, porque el hebreo con el término que se utiliza automáticamente se entiende. Ahora, los libros incluso de la Biblia, no todos, pero muchos libros de la Biblia en hebreo tienen un nombre completamente diferente que el que tiene, por ejemplo, nuestras Biblias en español, en castellano. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia, nuestra Biblia se llama Libro de Génesis. En hebreo, el primer libro de la Biblia, el equivalente al Génesis, es Bereshit. Porque Bereshit es la primera palabra que aparece en la Biblia. Bereshit. Es una palabra compuesta por el verbo bara y shit. Y se juntan dos términos y se forma un concepto nuevo. Bereshit. La primera letra de la Biblia es la letra Bet, la B, que significa casa. Pero también la letra Bet, que es la segunda, esta que ustedes pueden ver aquí, concretamente esta, el equivalente al número 2, no solamente significa casa, sino que su valor numérico es 2 y también son 4 preposiciones. 4 preposiciones. Hay que escoger una para traducir la Biblia, ¿se dan cuenta? Entonces es un idioma que te da la posibilidad de poder incluso estudiarlo hasta letra a letra. No digo en todos los casos, pero en muchos casos hay términos que se pueden estudiar con una profundidad que jamás en español se podría hacer. Entonces el Señor escogió ese idioma para que se escribiera todo el Antiguo Testamento o todo la Tanaj, como les acabo de mencionar. Porque la palabra testamento, y sobre todo Antiguo Testamento, testamento realmente es algo que hace una persona que sabe que va a morir y que quiere dejar su última voluntad por escrito, ¿verdad? Y entonces en el testamento le dice quién se va a quedar con la casa, con el dinero, con los animales, con las propiedades, porque hace un documento que llamamos testamento, donde está su última voluntad, y entonces cuando muere el abogado o quien sea, abre el testamento de papá, del viejo, del abuelo, de quien sea, y entonces leemos la última voluntad, pero la última voluntad de Dios no fue el Antiguo Testamento, y aparte de eso fue un testamento, fue más bien un pacto. Más bien fue un pacto que Dios hizo con una nación, con un pueblo llamado Israel, pero que en ese antiguo pacto ya se profetizaba, ya se hablaba de que algún día se haría un nuevo pacto. Habla de él el profeta Jeremías. El profeta Jeremías habla de ese nuevo pacto que lo realizó el Señor Jesucristo en su época, en la fiesta de Pesaj, en la ciudad de Jerusalén. Una letra es una palabra, en algunas ocasiones sí. Mónica Oviedo. Por ejemplo, la letra Bet significa casa. Bet Lehem, la casa del pan, o Belén, ¿verdad? Bet Jolim, la casa de los enfermos, es decir, el hospital. Bet Hayim, cementerio, o la casa de los vivos. Bet Knesset, sinagoga, o la casa de estudio. La letra Bet significa casa. La letra Ain significa ojo. Una letra. Una sola letra. Significa ojo. ¿Qué les parece? La letra P. La letra P, con un puntito dentro, significa boca. Y fíjense que en el orden de esta tabla que les acabo de mostrar en esta tarde, la letra Ain, esta, está en primer lugar, y a continuación la letra P, porque primero hay que observar y luego hay que hablar. Si hiciéramos más caso, pues nos ahorraríamos muchos problemas. Pastor, ¿cuándo se escribió en hebreo? ¿Se podía hablar? No entiendo la pregunta. Pastor, cuando se escribió en hebreo, ¿se podía hablar en español? El hebreo es uno de los idiomas, por no decir el idioma más antiguo del mundo. Es el Lashon HaKodesh, es el lenguaje santo, el lenguaje de Dios. Mi opinión personal es que Dios utilizaba este idioma para comunicarse con Adán y Eva. Y Adán y Eva utilizaban este idioma para hablarse con Dios. La palabra de Dios
la Tanaj, la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? La palabra de Dios, la palabra de Él, la palabra del Creador, ¿en qué idioma se escribió? En hebreo. Cuando Dios se la da a Moisés, no se la da en alemán, no se la da en inglés, no se la da en castellano, no se la da en guaraní, se la dio en hebreo, porque es la lengua, el idioma de Dios. ¿Dónde puedo tener la tabla de las letras hebreas? Bueno, yo hoy la voy a subir, la voy a subir, la voy a publicar. Yo no sé si los que están viendo ahora mismo, no sé si es bueno, un buen consejo lo que le voy a decir, sacar una foto de esta tabla, ¿podríais? Les doy tiempo para que saquen una foto de esta tabla, la separo un poco para que la veáis todas, las 22 letras del Aleph Bet. No se llama alfabeto, se llama Aleph Bet. Aquí tenéis del 1 al 9 las unidades. Aquí tenéis del 10 al 90 las decenas. Y en la última columna tenéis las centenas. ¿Vale? Cada letra sale al revés. Es un lío. Sale al revés. Yo después la voy a publicar. No os preocupéis. ¿Vale, Iván? No os preocupéis. Yo voy a ver si os puedo hacer voy a hacer una foto de esto. Porque claro, me imagino que para vosotros saldría al revés. No sé si habría que ponerlas así. Yo voy a publicar esta tabla con las letras hebreas. Porque si hay alguien interesado, no lo sé, ¿vale? Yo el otro día pregunté, ¿queréis aprender cositas en hebreo? Yo estoy dispuesto en estas intervenciones. Sí, efectivamente, hay gente que en las clases de escatología ya la tiene, efectivamente. Yo dije, ¿hay alguna persona que quiera estudiar y aprender cositas en hebreo? Y muchos me dijeron que sí, ¿vale? Entonces, nuestro hermano José María me las manda en un WhatsApp. Pues lo primero que tienen que aprender son las 22 letras del alfabeto hebreo. Eso es lo primero que hay que aprender. Sin esas letras, difícilmente podemos avanzar. Les puedo enseñar frases, les puedo enseñar los nombres de los libros, como por ejemplo Génesis, para los que están tomando nota, es Bereshit. El libro de Éxodo es Shemot, que es el plural de la palabra Shem, que es nombre, Shemot, nombres, porque sería la primera palabra importante del primer versículo del Éxodo, Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel. El tercer libro, el libro de Levítico, es Baikra. Baikra literalmente significa y habló. El cuarto libro, que lo llamamos el libro de números, o número, siempre digo números, no sé, siempre digo números, sí, números, efectivamente, es Bamidbar, en el desierto. Fíjense qué nombre tan interesante, Bamidbar, libro de números, significa literalmente en el desierto. Y el último libro, ese libro que tiene ese nombre tan raro, Deuteronomio. Deuteronomio. Se llama Devarim. Yo les dije antes que todo lo que termina en in es plural. Devarim, ¿de dónde viene? De Dabar, palabra. Devarim, palabras. Entonces tenemos Bereshit, primer libro. Segundo libro, Shemot. Tercer libro, Baikra. Cuarto libro, Bamidbar, en el desierto. Y quinto libro, Devarim. Y esos 5 libros, la Torá, la ley, nosotros lo conocemos como el Pentateuco, que viene de 5, ¿sí? En hebreo, ¿cómo se dice Pentateuco? ¿Cómo se traduce o cómo se menciona la palabra Pentateuco en hebreo? Humash. Humash, que viene de Hamesh, del número 5. Pastor, entiendo que las Biblias traducidas antes del 60 son más auténticas en su traducción. No es que sean más auténticas. No es que sean más auténticas en su traducción. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la primera Biblia que se tradujo al castellano, que se conoce vulgarmente como la Biblia del oso, porque aparece un oso en la portada. Es la primera Biblia que se tradujo en el siglo XVI, de Casidoro de Reina. Permítame un segundo, se las voy a enseñar. Denme un segundo.
Ya estoy aquí con todos ustedes. Este es un facsímil de la Biblia del Oso. ¿Lo veis ahí? La Biblia de Casidoro de Reina, del año 1569. Esta fue la primera Biblia que se tradujo al castellano por Casidoro de Reina. Todo. La Tanaj, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una hermosura, realmente es una preciosidad esta Biblia. Esto es un facsímil de aquella Biblia que podemos leerla, los que hablamos español, los que hablamos castellano podemos leerla, pero es un lenguaje antiguo, es el castellano antiguo. Y el lenguaje va evolucionando. El lenguaje de hoy no es el mismo que en la época de Cervantes. El lenguaje ha ido evolucionando. ¿Cuántas palabras nuevas se hablan hoy en día, se usan hoy en día, que hace unos años atrás ni existían? Muchísimas. Sin embargo, el lenguaje bíblico no ha sufrido, digamos, ningún tipo de variación, de cambio, de variación. ¿Vale? Por eso la palabra de Dios es inmutable. Lo que leía Moisés es lo que se puede leer exactamente igual hoy en día, porque el lenguaje bíblico no ha evolucionado. Es un lenguaje que ha quedado ahí, en la palabra de Dios, registrado. Podrán pasar el cielo y la tierra, pero su palabra siempre permanecerá igual. No se le ha añadido, no se le ha quitado nada. Sin embargo, ¿qué pasa hoy en día? Estamos en una iglesia, ahora mismo podríamos hacer la comprobación. Yo cojo un versículo, lo leo, y a lo mejor usted, que tiene otra Biblia, con otra traducción, ya varían las palabras, ya es diferente por el tema de las versiones. Pero sin embargo, el lenguaje bíblico, repito, no ha sufrido ningún tipo de cambio. Ha permanecido siempre igual, tal y como lo recibió Moisés en el monte Sinaí, ¿sí? Entonces, tenemos que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, era el Humash, que viene de Hamesh, del número 5, ¿vale? Una particularidad de la Tanaj, o del Antiguo Testamento, es que el orden de los libros no es igual que en nuestra Biblia, ¿vale? No es igual. Entonces, el último libro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias, el último libro de la Tanaj, para hablar con propiedad en español, ¿cuál es? ¿Cuál es el último libro de la Tanaj en nuestras Biblias? Escríbamelo ahí un segundito, quiero ver su respuesta en la pantalla. ¿Cuál es el último libro de la Tanaj o del Antiguo Testamento en la Biblia en español, la Biblia en castellano? ¿Cuál es? Malaquías. Muy bien, Adrián. Muy bien. ¿Y cuál es la última palabra del libro Malaquías? Yo se la voy a decir. La última palabra del Antiguo Testamento o del libro de Malaquías es la palabra maldición. Maldición. ¿Qué es lo que han hecho los judíos? Para no terminar de leer la Tanaj, el Antiguo Testamento, y terminar pronunciando la palabra maldición, han puesto el libro de Malaquías en otro lugar. Y han puesto a Segunda de Crónicas, la Segunda de Crónicas, lo han puesto en el último lugar de la Tanaj o del Antiguo Testamento. Pero los libros son los mismos. Son los mismos. Los 39 libros del Antiguo Testamento o de la Tanaj hebrea o judía, si me permiten, son exactamente los mismos que tenemos nosotros. Un detalle muy significativo y muy importante. En el Concilio de Trento, siglo XVI, se decidió en ese concilio meterle más libros al Antiguo Testamento de los que tenía. Sabía eso, ¿verdad? A veces te dice la gente, ¿y por qué la Biblia de ustedes tiene menos libros que la nuestra? No, cuidado. La pregunta está mal hecha. Empezamos mal. No es que nuestra Biblia tenga menos libros que la Biblia, digamos, católica. No. Es que la católica tiene más.
porque le metieron más libros que nunca pertenecieron, que nunca formaron parte de lo que se llama el canon del Antiguo Testamento. Los judíos, la Biblia hebrea, no tiene el libro de Macabeos, por ejemplo, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Sabiduría. No los tiene. Fue en el Concilio de Trento, quédense con este dato porque esto es muy importante. Fue en el Concilio de Trento, siglo XVI, cuando se le metieron 7 libros más al Antiguo Testamento, 72 en total tiene la Biblia, por así decirlo, católica, ¿no? Aunque la Biblia no es evangélica ni católica, la Biblia es la Biblia, pero le metieron más libros de historia. Es como si le metiéramos a la Biblia hoy por hoy española, en castellano, le metiéramos la historia de Simón Bolívar, la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la Inquisición. No, hermanos, la Biblia no hay que ponerle ni quitarle nada. El Antiguo Testamento son 39 libros, la Tanaj son 39 libros, 27 el Nuevo, total 66 libros, ni más ni menos. Efectivamente, son lo que se llaman libros apócrifos. Se pueden leer, yo los he leído, por ejemplo, me parecen muy interesantes los libros de Primera y Segunda de Macabeos. Le voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento el profeta Daniel recibe unas revelaciones donde el Señor le dice que a lo largo de la historia van a haber 4 imperios que van a tener mucho que ver con el pueblo de Israel. Habla de el imperio babilónico, el imperio de los medos persas, el imperio de los griegos y el imperio romano. Está claro, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cuando usted lee la Tanaj o el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que se habla efectivamente, y vemos en la época de Daniel y de sus 3 amigos, vemos a los babilónicos, vemos a Nabucodonosor sitiando a Jerusalén, destruyendo el templo, etcétera, etcétera. Cuando cae el imperio babilónico, vemos que se levanta un segundo imperio, los medos persas. Los persas hoy en día serían los iraníes. Irán se conocía antiguamente como Persia, y están los medos persas, y los medos son los kurdos, los que todavía los pobrecitos piden un terreno, porque no tienen un lugar. Cuando termina el imperio de los medos persas, se levanta un tercer imperio, el de los griegos, con Alejandro Magno, el famoso Alejandro Magno, que se divide en cuatro trozos, por así decirlo. Se reparten el territorio conquistado por Alejandro Magno, sus 4 generales. Y entramos al Nuevo Testamento y nos encontramos al César de Roma, a Poncio Pilato, etcétera, etcétera, en la época de Jesús. Es decir, usted en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, no lee nada del imperio griego. Termina la historia del Antiguo Testamento y entre el Antiguo Testamento, entre la Tanaj y el Berit HaHadashah, entre el Nuevo Pacto, hay un vacío de 400 años. ¿Sabían eso, verdad? 400 años hay entre el último libro, la última revelación profética del Antiguo Testamento, de la Tanaj, y el Nuevo Testamento, 400 años. ¿Qué pasó en esos 400 años? Silencio. Pero pasaron muchas cosas. Los griegos. ¿Dónde encontramos mucha información acerca de ese imperio? En los libros de Primera y Segunda de Macabeos. Por eso yo les animo a que ustedes los lean. No hay nada malo en leer eso, ni muchísimo menos. Van a recibir mucha información. El famoso y terrible Antíoco Epifanes, la profanación del lugar santísimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí está el libro de Eclesiástico y otros libros que, como veo, ustedes conocen y seguramente habréis leído. Entonces, tenemos la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos un grupo de libros que entran dentro de la clasificación de los Ketuvim, los escritos, y los Neviim, que serían los profetas. Estamos hablando única y exclusivamente de la Tanaj o Antiguo Testamento. Las Biblias de los judíos no tienen Nuevo Testamento. Sabía eso, ¿verdad? Yo tengo aquí una Biblia, la tengo, permítame que pase por delante de la cámara. Yo tengo aquí una Biblia, no sé si se verá bien porque me parece que en la pantalla sale al revés. La compré en Jerusalén. Sefer HaBeritot, el libro de los pactos.
y es una Biblia en hebreo y en español. Aquí está toda completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero si usted quiere una Tanaj de la que leen los judíos, usted va a encontrar que no aparece el Nuevo Testamento. Realmente lo que más leen es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos nosotros la ley, ¿de acuerdo? Entonces, espero no estar aburriéndoles con todo esto, pero ustedes me pidieron que les hablara unas cositas sobre el tema del hebreo y todo esto. Pero hay 2 cosas que quiero decir también referente al tema de Israel cuando estuvo en Egipto. Éxodo 1:5, pueden apuntarlo o leerlo más adelante. Pueden leer en Éxodo 1:5 que entraron 70 personas cuando fueron con Jacob a Egipto, y en Éxodo 12:37 dice que salieron 600,000 hombres del pueblo de Israel, sin contar mujeres, sin contar niños, y una multitud de egipcios que también se unieron al pueblo. Fíjense, de 70 a 600,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Se reprodujo de una manera tremenda el pueblo de Israel en Egipto durante su estancia y durante su periodo de la esclavitud. Siempre me ha llamado la atención, permítame que les haga esta reflexión, un pueblo de esclavos trabajando de sol a sol, siendo castigados, humillados, pero no paraban de tener hijos. No paraban de tener hijos. ¿Y saben qué, hermanos? Faraón mandó a ahogar en el río a los que nacían con sexo de varón, con niños. Los mandaban. ¿Por qué no aparece el Nuevo Testamento en la Biblia judía? Pues porque no creen en el Nuevo Testamento, porque no creen en Jesús. Y como no creen en Jesús, sería una incongruencia tener el Nuevo Testamento en una Biblia judía cuando ellos no aceptan a Cristo como el Mesías. Ellos están esperando al Mesías que venga por primera vez. La Biblia, el Antiguo Testamento, la Tanaj, habla de 2 venidas del Mesías. Una como siervo sufriente, Isaías capítulo 53, y uno como rey triunfante y glorioso. ¿Sí? Hay más versículos en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, para estudiar, para tener información sobre la segunda venida del Mesías que sobre la primera. Fíjense lo que les digo. Mucho más material. Podríamos decir que el Apocalipsis del Antiguo Testamento, de la Tanaj, es el libro, sin lugar a dudas, de Daniel. Aunque también el libro de Ezequiel contiene algunas profecías muy interesantes sobre ese ataque de Gog, Magog, Mesed y Tubal en los últimos tiempos al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no tienen el Nuevo Testamento, por eso les falta muchísima información que nosotros, gracias al Señor, tenemos en nuestras Biblias y que tenemos que leerlo y tenemos que estudiarla. Y ahora más que nunca, amados hermanos, tenemos que leer la palabra, estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque estamos viviendo en tiempos muy interesantes, ¿de acuerdo? Cuando llegaron a Babilonia, el Señor también les dijo que tengan hijos en medio de la opresión. Efectivamente, iban a estar 70 años en Babilonia. Y en esos 70 años también se reprodujeron muchísimo, tuvieron muchísimos hijos, y bueno, salieron también después de 70 años del cautiverio. Hice una lista en esta tarde, aquí la tengo. Sé que al ser papel blanco a lo mejor no se ve bien. Aparte mi letra es un poco difícil de leerla. Con el listado de las 10 plagas. La primera, la de sangre. Segunda, ranas. Tercera, piojos. La cuarta, moscas. La quinta, la peste, la muerte del ganado. La sexta, eran unas úlceras, un sarpullido, unas ronchas, una sarna maligna. La séptima, el granizo. La octava, langostas. La número 9, Hoshech, la de tinieblas. Y la número 10, que se llama Makat Bejorot, la muerte de los primogénitos. Bejor, la palabra Bejor es primogénito, Bejorot es primogénitos, en plural. En este caso hay una sección, no termina en in, sino en Bejorot, porque es terminación femenina. Todo lo que termina en ot, o-t, ot, es plural
femenino, todo lo que terminan in es plural masculino, pero en este caso es Bejorot. Y fíjense que en estas plagas, hermanos, desde la primera hasta la última, afecta el estilo de vida de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de Egipto. La comida, que era el ganado, sufrió muchísimo, la climatología, el bienestar, la paz social, familiar. Era imposible vivir en aquellos días en Egipto, totalmente imposible. Cuando no había tinieblas había rana, cuando no había ranas había piojos, cuando no había piojos había tinieblas. Era una vida muy difícil, durísima. Pero el Señor, dice la Biblia, que hizo diferencia. Gracias, Tere. Tere Videa. Pastor, no me aburre su tiempo para enseñar. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dije antes que la palabra Bejor, antes que se me olvide, es que son tantas cosas que yo digo, Dios mío. La palabra Bejor es primogénito, la palabra Berajá es bendición. Fíjese, la palabra Berajá, Bejor, está íntimamente entrelazada. El Bejor, el primogénito, era el que se llevaba, ¿qué? La bendición, la Berajá del Padre. Y Yeberejajá Adonai, la bendición, el Señor te bendiga. ¿Cómo se dice? El Señor te bendiga. Yeberejajá Adonai. Yo sé que esto les va a gustar. Porque como siempre nosotros nos saludamos o habitualmente nos decimos, hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, bienvenido, Dios te bendiga. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios te bendiga. Yeberejajá Adonai. Yeberejajá Adonai. Dios te bendiga, el Señor te bendiga. En otro momento les enseñaré la famosa bendición sacerdotal, la que pronunciaba el sacerdote con sus manos levantadas hacia el pueblo. Y en el día de Yom Kippur, en el día en el que se mataba el cordero para el perdón de toda la nación, ese sacrificio a nivel nacional, cuando entraba el sumo sacerdote, el Kohen Gadol entraba al Bet HaMikdash, entraba al Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo, y allí oraba, intercedía, derramaba sangre, y salía y con sus manos levantadas pronunciaba en ese día el nombre de Dios, y daba la bendición sacerdotal. Esa bendición es muy bonita, me gustaría que la aprendieran. Es fácil, no creo que les cueste mucho aprenderla. Bueno, se la voy a decir. Como esto queda grabado, lo que pueden hacer es en el aeropuerto de Barajas tienen esa bendición. Pues lo primero que oigo, no sabía. Esta bendición que les voy a dar, la bendición sacerdotal, que es la que está en el libro de Números, el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Saben la que le estoy hablando, verdad? Pues esa bendición la pronunciaba el sacerdote en el día en el que él entraba al lugar santísimo y salía y decía, Yeberejeja Adonai Vishmereja, Yaer Adonai Panaf Aleja Vijuneka, Yisa Adonai Panaf Aleja Veyasem Leja Shalom. Yeberejeja Adonai Vishmereja, Yaer Adonai Panaj Aleja Vijuneka, Yisa Adonai Panaj Aleja Veyasem Leja Shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa bendición tan linda que encontramos en el libro de Números. Esa bendición es muy linda, que ustedes la aprendan, que se la digan a sus hijos, que se la digan a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Que la compartan. Gracias, Jorge. Número 6, versículo 24. Número 6. Tengo una Biblia completamente nueva porque la mía se la regalé a un niño en Milán cuando estuve en febrero y aún está muy nueva y tengo que mojarme con saliva para poder mover las páginas. Aquí está, sí, efectivamente. Gracias, Jorge. Número 6, versículo 24. El Señor te bendiga y te guarde. Yeberejeja Adonai Vishmereja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por favor, pastor, explíqueme. ¿Dios aún tiene que restaurar a Israel? La restauración nacional del pueblo de Israel ya se ha producido. Ya existe un pueblo llamado Israel. Aquí detrás mío ven la bandera de Israel. Israel existe como nación hace 70 años. Este Israel moderno, digamos, ¿no?
La Biblia nos profetiza en el libro de Ezequiel la restauración nacional y la restauración espiritual del pueblo de Israel. Cuando se levantan los huesos secos, ¿se acuerdan? La visión de los huesos secos que tuvo el profeta Ezequiel. Pues la restauración nacional ya es un hecho, ya se ha producido. Además, Jerusalén ya fue reconquistada, ya fue, conquistada en el año 1967. En el 14 de mayo del 48 fue cuando se levantó de las cenizas el pueblo de Israel, cuando nació el Estado moderno de Israel. Pero en el 67, en la Guerra de los 6 días, se recuperó, se volvió a conquistar la ciudad de Jerusalén como la capital eterna e indivisible del Estado de Israel, ¿verdad? Pero la restauración espiritual aún no se ha producido. Hay miles y miles de judíos que están reconociendo al Mesías, conozco a muchos de ellos, he predicado en iglesias en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, en Ashkelon. Hay muchos judíos que han reconocido al Mesías, cada día más, créanme, cada día hay más. Hay muchas congregaciones en Israel y hay muchos judíos mesiánicos, como se les conoce, ¿verdad? Y el Señor está haciendo cosas maravillosas, pero aún a nivel nacional, la restauración nacional de Israel no se ha producido, pero no les quepa la menor duda de que se va a producir. Y el templo, lógicamente, Lucía Marichal Sierra, te apellidas como yo, por supuesto también va a ser restaurado. El tercer templo de Jerusalén va a ser restaurado, hemos hablado en las clases de escatología bíblica, pero volverá a ser profanado, en fin. Todos ustedes saben que ese templo que está en el corazón del pueblo de Israel, volver a reconstruirlo, nuevamente va a ser profanado. Cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que entienda lea, Mateo 24, ¿verdad? Y quedé un día en enseñarle unas fotografías del templo del cual nos habla Ezequiel, ese inmenso templo de la era milenaria, que ocupará prácticamente toda la ciudad de Jerusalén, cosa que muchos no saben. A ver si me acuerdo, porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza y les quiero compartir. Estaría con ustedes horas y horas y horas, pero la verdad es que muchas veces pienso, ¿aburriré a la gente con todo esto? Porque, perdóneme con todo respeto, hay muchos cristianos que no les gusta estudiar. Hay muchos cristianos que no tienen interés por aprender. Y a mí me encanta aprender y leer y indagar y preguntar y me fascina enseñar y compartir lo que aprendo, porque enseñando me enseño, porque enseñando aprendo y le doy gracias al Señor por las poquitas cosas que he podido aprender y todo lo que he aprendido me gustaría enseñárselo a todos ustedes, y doy gracias al Señor porque ustedes tienen interés y porque ustedes quieren aprender. Así que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde. Y quiero terminar este tiempo porque han sido muchas cosas, ¿eh? Han sido muchas cosas y espero que ustedes se puedan... No, pastor, yo quiero aprender. Gracias. Les voy a enseñar los números del 1 al 10, ¿sí? Los números del 1 al 10. Aprendan a contar en hebreo del 1 al 10. Echad, Stain, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheba, Shemone, Teisa, Ezer. Ahí quedan grabados, pueden darle para atrás, pueden escribirlos. Los números en hebreo del 1 al 10. Echad, Stain, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheba, Shemone, Teisa, Ezer. Hoy han aprendido unas cuantas cosas. Yo he disfrutado mucho sabiendo que ustedes están al otro lado. Que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Quiero terminar este tiempo orando al Señor y quiero pedirles que sigan orando. Tenemos una hermana en el hospital, no por cuestiones del coronavirus, pero está en el hospital ingresada. No se puede ir a visitar a nuestra hermana Rosy. Pido que por favor estemos orando por ella. ¿De acuerdo? Estemos en oración para que el Señor ponga su mano. Estemos unidos ahora más que nunca,
Procuraremos explicar cada día alguna cosa. Una hermana por ahí me escribía ahora, pasa que entran tan rápido los mensajes que a veces me cuesta leerlos todos, sobre el tema de las fiestas judías, tema también, por cierto, muy interesante. Dentro de poquito se va a celebrar Pesaj o Pascua, que es la primera fiesta del calendario judío de obligatorio cumplimiento. Pesaj, a continuación vendría Shavuot, Pentecostés, y finalmente vendría la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Oramos al Señor, ¿les parece? Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por esta oportunidad que nos has dado esta tarde de conectar, de compartir tantas y tantas cosas maravillosas de ti, de tu palabra, que nos han enamorado por años, Señor, y que estamos disfrutando en estos días más que nunca de tener tiempo para poder escudriñar más las Escrituras, para poder conocerte mejor, para poder saber más de ti, de tu palabra maravillosa. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que en ella se encuentran, Señor. Danos sabiduría, danos memoria, danos la capacidad de poder aprender y de poder enseñar. Y bendigo a todos mis hermanos y hermanas que han estado conectados durante, creo que algunas horas en esta tarde. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y yo les doy en esta tarde para todos ustedes la bendición que dice en español: el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti tu paz. Yeverejaja Adonai vishmereja, Yaer Adonai panach aleja vijuneka, Yisa Adonai panach aleja, Veyasem leja shalom. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Gracias por haber estado en esta tarde. Mañana por la mañana volveré a grabar el devocional para que todos ustedes lo puedan ver y compartir. Si todo esto te está haciendo de bendición, compártelo con otros hermanos, con amigos, con familiares, con parientes, con pastores, porque ahora hay mucha gente encerrada en las casas y necesitamos estar en contacto y sobre todo estar en contacto y en comunión con el Señor y con su palabra. Así que corran, compartan la bendición y Dios mediante volveré a estar con todos ustedes mañana en el devocional de la mañana. El Señor les bendiga, que descansen y recuerden, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Shalom.